quiero en esta ocasión que podamos, por lo menos mi intención con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos entender la dinámica de cómo Dios se fue relacionando con los seres humanos después del pecado. Y cómo no siempre, en otras palabras, muchas veces, Él tuvo que seguir planes o adoptar planes que no eran el plan original que tenía para la humanidad, pero en su amor por nosotros, en su amor por la humanidad y para no dejarnos solos, fue de alguna manera adaptando sus planes, y eso ha traído una tergiversación de la persona y del carácter de Dios. Pero quiero hoy con ustedes ir viendo estos temas para aportar un granito más de arena en este tema apasionante de descubrir el verdadero carácter y amor de Dios. Miren, con la entrada del pecado, Dios puso en marcha, y esto no es nuevo, todos lo saben, una especie de protocolo de emergencia, ¿sí? Porque las inclinaciones, ahora, o sea, el ser humano ahora tenía inclinaciones y tendencias hacia el pecado que antes no tenía. Así es que obviamente encendieron las alarmas y Dios puso, por así decirlo, un protocolo de emergencia. Arrancamos diciendo que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras algunos puntos importantes que quiero destacar ahora. El primero, existen o observamos en las Escrituras las leyes originales que Dios puso para que la humanidad sea feliz, ¿sí? Eso lo vemos claramente. Otro aspecto, otro punto importante que vemos en las Escrituras son las leyes que pertenecen a este protocolo de emergencia que se pone en funcionamiento a partir del pecado, ¿sí? Que de alguna manera tienen el objetivo de contrarrestar en cierta medida, no lo podrían hacer del todo, pero en cierta medida, contrarrestar las consecuencias dañinas del pecado, las consecuencias dañinas que genera el pecado. En tercer lugar, también vamos a observar que la voluntad de Dios es que experimentemos un crecimiento espiritual de tal manera que fuéramos superando algunas de esas leyes que pertenecen al protocolo de emergencia, ¿sí? Para ir observando, ir valorando y observando, ponernos como meta, seguir u observar las leyes que Dios dio antes del pecado. Ese debería ser, de alguna manera, también una meta a la cual tenemos que alcanzar. Quiero darles entonces ahora, o mencionar ahora, algunos casos bíblicos, ¿sí? Algunos casos bíblicos de leyes que Dios tuvo que, de alguna manera, darnos dentro de este paquete de protocolo de emergencia que surge después del pecado. Por ejemplo, una de esas leyes es la ley del divorcio, ¿sí? Que si nos atenemos al texto bíblico, no sería divorcio, sino carta de repudio. El concepto de divorcio vino muchos siglos después. Pero bueno, en los subtítulos de la Biblia dice divorcio y vamos a seguir así. Por ejemplo, cuando Jesús aborda el asunto del divorcio o de la carta de repudio, así, en Mateo 19, 8 y 9, él dice lo siguiente: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Es decir, el plan original de Dios no era que hubiera divorcios, no. Pero fíjense cómo introduce aquí Jesucristo, o cómo nos recuerda a Jesucristo, cómo Dios tuvo que introducir un plan de emergencia, ¿sí? Con este asunto. Porque dice, pero por la dureza de vuestro corazón, o sea, el plan original era que no hubiera divorcio, pero por la dureza de vuestro corazón, ¿por qué? Porque ahora la humanidad está bajo la tendencia de sus pecados y pasiones, sus malas tendencias. Dios les dio una ley para que el matrimonio no se pervirtiera como en los pueblos paganos. En otras palabras, estas leyes de emergencia surgen para evitar una catástrofe mayor. Déjenme darles otro ejemplo, el concepto de la realeza, es decir, de ser gobernados por un rey. El plan de Dios era que Israel no tuviera rey, ¿sí? Como las naciones paganas vecinas, ¿sí? Sino que fuera liderado por una serie de personas o líderes espirituales elegidos por Dios, ¿sí? Y esto funcionó más o menos así, con altibajos, dependiendo de la relación que cada líder tenía con Dios, hasta el tiempo de los jueces, o hasta el periodo de los jueces, ¿sí?
Pero Dios, que ya lo sabe todo, ya preveía que el pueblo iba a querer un rey. Él sabía que el pueblo iba a querer un rey, imitando a los vecinos, a los países vecinos paganos. Así que a Moisés, ya con mucha anticipación, a Moisés ya le da ciertas indicaciones. En Deuteronomio 7, del 14 al 20, podemos ver un resumen de estas indicaciones. Y el texto dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, y la habites y digas, yo voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni demasiado oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen sus días de su reino en medio de Israel. Así que Dios, entonces, no era el plan de Dios que Israel tuviera rey, pero como Dios sabía que ellos querían imitar, iban a terminar imitando a los pueblos paganos, a los vecinos, entonces da instrucciones de cómo tenía que ser el reinado o la realeza en Israel, ¿sí? No era el plan original, pero era para evitar una catástrofe mayor. El tercer ejemplo bíblico que quiero dar, voy a dar varios ejemplos en esta oportunidad, es el concepto de apedreamiento, ¿sí? Es decir, quitarle la vida a una persona a través del apedreamiento, ¿sí? Arrojándole piedras, ¿sí? Hasta que perdiera la vida. La primera vez que se menciona en la Biblia el concepto de apedreamiento, que se habla de apedreamiento, es cuando Moisés discute con Faraón. Esto lo vemos en Éxodo 8, 25 y 26. El texto dice así: Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. Si sacrificáramos lo que para los egipcios es algo repugnante, ¿no nos apedrearían? Interesante, la primera vez que se menciona el concepto de apedreamiento. Es decir, el apedreamiento como forma de ejercer justicia, de ejercer ajusticiamiento, es algo que los israelitas lo aprenden, ¿sí?, de los egipcios. No nace en Israel, ellos lo aprenden de los egipcios. Fíjense, Éxodo 17:4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. ¿De dónde entonces habían aprendido el pueblo de Israel el concepto de apedreamiento? Lo habían aprendido en todos sus años que habían estado viviendo en Egipto. Entonces, ¿qué hace Dios? Obviamente el apedreamiento no era el plan de Dios para justiciar, para hacer justicia. Pero Dios toma a los israelitas como están, porque Dios espera que ellos sigan, al igual que nosotros, sigan un proceso de crecimiento, los toma como están y da algunas leyes, dentro de este paquete de leyes de protocolo de emergencia, da algunas leyes para que no sucedan cosas peores, ¿sí? Entonces, y en esas leyes lo que hace es regular esta práctica que Dios tenía la intención de que más adelante se abandonara si los israelitas seguían un lógico y esperado crecimiento espiritual. Esas leyes que regulan de alguna manera el apedreamiento o el linchamiento, ¿sí?, están en Deuteronomio 17, del 2 al 7. Ahí está bien resumido ahí. Vamos a leer el texto. Cuando se halle entre los tuyos en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho algo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto,
que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te sea dado aviso, entonces investiga muy bien. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de la ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás hasta que mueran. Por testimonio de 2 o 3 testigos, morirá el que haya de morir, no morirá por el testimonio de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero, es decir, las piedras de los que habían sido testigos, de los que habían denunciado, eran las primeras piedras que tenían que ser arrojadas para que la persona sea muerta. Y después la mano, es decir, las piedras de todo el pueblo. Así apartarás el mal de en medio de ti. Acá hay algunas cosas muy interesantes. Voy a destacar algunas, ¿sí? El que acusaba se volvía verdugo. Si yo, ¿verdad?, denunciaba ciertos pecados o prácticas, ¿sí?, yo tenía que ser el que ejecutaba, el que lanzaba por lo menos la primera piedra, y los testigos conmigo. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque recordemos que las ciudades de aquel entonces eran ciudades pequeñas, aproximadamente 2.000 habitantes, ¿sí? O hasta 2.000 habitantes, podían ser mucho menos también, ¿sí? Además tenían otra característica, no había movilidad en aquel tiempo. Se calcula que las personas no viajaban demasiado. Nosotros ya leí una estadística que se calcula que las personas en esa época, no, salvo honrosas excepciones, no viajaban más de 60 kilómetros alrededor. O sea, siempre se mantenían, normalmente se mantenían dentro de su parentela, ¿sí? Y donde se formaban lazos familiares muy estrechos. Entonces, si vos te convertías en el acusador de alguien, tenías que convertirte en el verdugo de esa persona también. Y al día siguiente de la ejecución, vos seguías encontrándote con la familia, con la esposa, con los hijos, con la tía, con los suegros, con los parientes de esa misma persona. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante este punto? Porque aquí descubrimos, ¿sí?, que esta ley no estaba solamente para ordenar los linchamientos, ¿sí?, los apedreamientos y para que fueran hechos con justicia, sino que estaban, pienso yo, especialmente diseñadas para restituir al pecador del pecado. A ver, yo vea que alguien estaba cometiendo un pecado. Como dije, seguramente era pariente o era amigo, porque las comunidades eran muy pequeñas, ¿sí? Y todos, la mayoría crecía y moría en su propio pueblo y clan familiar. Entonces yo veía que estaba cometiendo un pecado. Yo no iba a salir corriendo a denunciarlo. Yo le iba a ir a hablarle 1, 2 y 10.000 veces para que él abandonara el pecado y entonces yo no verme en la obligación de tener que ir a denunciarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, estas leyes, lejos de ser leyes así, tipo gatillo fácil, ¿no? Cometiste un pecado, listo, te matamos a pedradas, no. Eran leyes que en el contexto social donde se aplicaban, estaban pensadas más para la restitución, ¿sí?, para hacer toda una tarea de restitución, que para apedrear a esa persona. Entonces, volvemos al concepto que venimos repitiendo sobre este asunto, ¿sí? Este estatuto no era el plan original de Dios. Apedrear, ajusticiar mediante el apedreamiento no era el plan original de Dios, pero fue dado para evitar un mal mayor. Dios lo ordenó para evitar un mal mayor. Repito, la intención de Dios, y esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, es que sus hijos fueran creciendo espiritualmente al punto de entender que no hacía falta este tipo de leyes o este tipo de prácticas para generar justicia o para realizar justicia. Déjenme entonces ir a un ejemplo más. Como les dije, le voy a dar varios ejemplos en esta oportunidad. Las destrucciones masivas. Vemos en la Biblia, ¿sí?, que destrucciones masivas, o alguno podría llamar genocidios, ¿sí?, en donde Dios de alguna manera parece ordenar que se mate a todo y no quede nada. Bien. Vamos a leer el plan original de Dios, ¿sí? El plan original de Dios lo encontramos en Éxodo 23, versículo 20. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te cuide en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fíjense, Éxodo 23, ahora versículos 27 al 30.
Yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, que eche de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo, y no las expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia, hasta que te multipliques y tomes posesión de ella. El plan original de Dios fue que ellos, por ejemplo, en la entrada a Canaán, fue que ellos entraran a Jericó. Jericó iba a estar vacía. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su ángel, dice, y de las avispas, o sea, de alguna manera, se las iba a ingeniar para hacerlos ahuyentar. Y ellos iban a huir llenos de miedo, y entonces cada uno iba a llegar a Jericó y encontrarse, pongo por ejemplo Jericó, y digamos, encontrarse con casas listas, amuebladas, y el alimento está ahí para que cada uno pudiera disfrutar, ¿sí? Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Esto pasó años después de la fallida entrada a Canaán, ¿sí? De la fallida entrada a Canaán, que la primer intento fue con Moisés como líder, ¿verdad? Dice, Moisés acá en Deuteronomio capítulo 1 recapitula lo que pasó en aquel tiempo y lo cuenta de cierta manera que nos arroja algunos detalles muy interesantes. Deuteronomio 1, 19 al 26, dice Moisés. Cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habías visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, hasta la frontera ahí con Canaán. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, del cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero os acercasteis, fíjense de quién fue la iniciativa, del pueblo. Os acercasteis todos a decirme, a decirle a quién, a Moisés. Enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón por el camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. La propuesta me pareció bien, y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Ellos se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el monte Escol y reconocieron la tierra, tomaron en sus manos de los frutos del país, nos lo trajeron y nos dieron este informe. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ahora, pero fíjense el versículo 21, que recién lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Entonces Dios les dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Ese era el plan original. No matanzas, no genocidios. Sube y tómala, porque yo los voy a ahuyentar. Mi ángel los va a asustar y se van a ir. Tómala, sin violencia. Ahora, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, no, mandemos espías. ¿Por qué espías? Porque claro, la estrategia de Dios no se asemejaba en nada, no se parecía en nada a las estrategias militares de los pueblos paganos vecinos. Cualquier ejército digno de considerarse un ejército tenía como estrategia, antes de atacar, mandar ¿qué? Espías. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel quiere conquistar Canaán, pero no con los métodos de Dios, sino con los métodos de los vecinos paganos, ¿sí? De los pueblos vecinos, ¿sí? Y entonces terminan enviando espías, ¿sí? Y ustedes conocen el informe de los espías. 10 dieron un informe negativo, 2 positivos, finalmente el pueblo le creyó a los 10, casi matan a Aarón y a Moisés, Dios los salvó porque mostró su presencia, si no, si no, no hubieran sobrevivido. Entonces, el plan original de Dios nunca fue las matanzas y los genocidios. Dios iba a echarlos, y dice que los iba a echar de a poco. Pero claro, el pueblo prefirió las estrategias humanas, y Dios, que los ama, no los rechaza. ¿Me entienden? No los rechaza. Se queda con ellos, pero claro, el, el plan B para conquistar Canaán con métodos humanos, con ejércitos que iban a generar muerte, obviamente, no era el plan original de Dios.
no era el plan original de Dios. Un ejemplo más, y este es muy interesante. Este me gustó mucho, es nuevo para mí, no lo había tenido en cuenta, pero me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. El concepto de juicios anticipados, ¿sí? Juicios anticipados. A veces decimos que lo que pasó con Jericó o con algunas ciudades en la conquista de Canaán, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas también, de alguna manera son juicios anticipados de Dios, ¿sí? Es Dios anticipando porque ya la sentencia de estas ciudades, porque ya es insoportable, han colmado la medida de la misericordia de Dios. Pero, fíjense lo que dice Mateo 10:15, que parece decir todo lo contrario. Jesús lo dice en Mateo 10:15, ¿verdad? Dice, de cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para esta ciudad. Está hablando de Capernaum, ¿verdad? O sea, este pasaje indica claramente que el juicio para con Sodoma y con Gomorra está todavía en el futuro. O sea, Jesucristo dice, el día que juzguemos a Sodoma y Gomorra, vamos a ser más clementes con ellos que con Capernaum. O sea, ¿me entienden, no? O sea, no existiría entonces este concepto de juicio anticipado, en donde Dios adelanta la sentencia de una ciudad, ¿sí? O de una persona, porque ya colmó la medida de la misericordia. No existiría eso. En el caso de Jericó también es otro ejemplo muy claro, en donde Dios, al no poder seguir el plan original de ahuyentar a las personas por la falta de fe de su pueblo y por la dureza y la resistencia constante que el pueblo de Dios tiene para con el plan de Dios, entonces Dios opta por un plan B, que no es el ideal, pero que es lo mejor que Dios puede proponer después que el pueblo rechazó su plan original. El problema es que con esto, donde Dios va poniendo plan B, plan C, planes alternativos, porque su pueblo, que está lleno de falta de fe y que es un pueblo testarudo, rechaza el plan original de Dios, el gran problema, esto genera muchos problemas, pero el gran problema es que se va manchando, se va desfigurando el nombre y el carácter de Dios. Pero Dios ama tanto a su pueblo que no lo abandona, aunque su nombre y aunque su carácter queden manchados y queden tergiversados. Un ejemplo que refuerza de alguna manera esta idea de que el plan original de Dios era enviar, ¿sí?, ciertos elementos para que los pueblos huyeran delante de la presencia y no tuvieran que entrar a la guerra y ni se generaran estos genocidios, conquistar la tierra por medio de genocidios, está en Josué 24:12. ¿Sí? En Josué 24:12 parece que esto pasó alguna vez en la historia de Israel, entonces Josué es como que lo trae a la memoria de ellos, ¿no? A la memoria, y le dice, acuérdense que en aquel momento Dios lo hizo así y hoy también lo puede hacer. Ahí el texto dice en Josué 24:12, antes que ustedes llegaran, envié tábanos, está hablando Dios acá, ¿no? Dice, y los dos reyes de los amorreos huyeron a toda prisa sin que yo usara tu espada y tu arco. O sea, ¿qué está diciendo Dios acá? Este es el plan de Dios. Ya Dios le había dado evidencia. Si tú no tuviste que usar ni tu espada ni tu arco, no tuviste que ir a la guerra. Yo envié tábanos, dice, y huyeron de delante de la presencia. ¿Me entienden? Este siempre fue el plan original de Dios. Pero ellos no quisieron confiar en el plan de Dios, les daba más seguridad, ¿sí?, seguir los métodos de las naciones paganas. Y saben que a nosotros también. Muchas veces usamos métodos seculares que no son malos en sí, pero que no son el plan de Dios que utilicemos en su obra. Un ejemplo más, por favor. Téngame paciencia, pero quiero dejar con ejemplos bíblicos lo más claro posible este asunto. Fíjense, aunque Moisés golpeó la roca, esto está en Números 20, 11 y 12, y no era la voluntad de Dios que él la golpeara, porque Moisés había golpeado la roca una sola vez, la roca representaba a Cristo, tenía que ser golpeada una sola vez, porque Cristo, ¿cuántas veces fue quebrantado? Una vez en la cruz. En esta segunda ocasión, él tenía que hablarle a la roca, y de la roca va a salir agua. Bueno, Moisés se equivoca, golpea la roca, quebrantando, o de alguna manera echando por tierra toda la simbología que había ahí, ¿sí? Pero aunque él no tenía que golpear la roca, ¿sí?, el agua de la roca salió igual. Otro ejemplo, aunque Sansón vivía en adulterio y fornicación, ¿verdad?,
Dios le seguía dando fuerza en muchísimas ocasiones para escaparse de una ciudad donde estaba con una mujer que no era su esposa, arrancando la puerta digamos, los marcos de una puerta que pesaban miles de toneladas, ¿sí? Y arrojándolas, ¿dónde? En el cerro que estaba enfrente de la ciudad. Y eso no implicaba que Dios estaba aprobando la vida de pecado que llevaba Salomón. Implicaba que Dios en su misericordia muchas veces adapta sus planes, cede al plan A y nos da planes alternativos que no son los mejores, ¿sí? Pero que de alguna manera evitan una catástrofe mayor. Otro ejemplo, aunque Salomón se apartó de Dios, no perdió su sabiduría. Obviamente la utilizó mal, pero Dios la acompañó en el proceso de decadencia y después de restauración. Otro ejemplo, aunque Esther se casó con un rey malvado y pagano, Dios utilizó su valentía y su amor para salvar a su pueblo de la muerte, ¿verdad? De la muerte inminente que se estaba tramando. Ahora, algunos piensan que Mardoqueo estaba un poco confundido o no tenía las cosas del todo claras cuando dice ahí en Esther 4:14, ¿quién sabe si para esta hora no has venido al reino? O sea, ¿por qué algunos creen que puede estar confundido o no tener las cosas claras? Porque Dios es demasiado poderoso para necesitar que Esther se convierta en la esposa de un rey pagano de pésima y dudosa moralidad para luego liberar a su pueblo. Es decir, Dios no necesitaba quebrantar su propio consejo para que luego, para que Esther se casara con este rey malvado y pudiera liberar a su pueblo. Dios es demasiado poderoso. Es como decir que Dios necesita que vos te conviertas en un drogadicto para entender a los drogadictos y sacarlos de la droga. No es así, no es la voluntad de Dios que vos te conviertas en un drogadicto. Ahora, si vos fuiste drogadicto y fuiste liberado por el poder de Dios, Dios sí te puede utilizar para entenderlos, ayudarlos y de alguna forma en que otros no podrían, en que yo, por ejemplo, no podría entenderlos y ayudarlos, porque tuviste esa experiencia y saliste. Pero no es que es la voluntad de Dios que vos te metas y tengas esa experiencia para poder rescatarlos. Por eso, lo más probable es que no era el plan de Dios original que Esther se casara con este pagano, porque eso iría en contra de los consejos de Dios. Pero Dios mismo va a terminar utilizándola, a pesar de eso, para rescatar o salvar a Israel de un genocidio, de que desaparezca completamente. Miren, esto incluso le pasó a Pablo. En el inicio de su segundo viaje misionero discute y menosprecia el valor de Marcos. Y se genera una controversia tal con Bernabé que se terminan separando. Esto está en Hechos 15. Entonces, y parece que Pablo estuvo mal. ¿Por qué parece que estuvo mal? Porque después lo manda a llamar, ¿sí? A Marcos, a este que él había despreciado. Ahí en 2 Timoteo 4:11 vemos el llamado. Pero Dios, o sea, aunque Pablo se equivocó, ¿sí? Dios no dejó utilizarlo y bendecirlo en ese segundo viaje misionero. Entonces, que Dios nos acompañe, que acompañe a su pueblo, a sus líderes, no significa que ese sea el plan original de Dios. Que Dios acompañara a Israel a conquistar Canaán por medio de un genocidio. No quiere decir que ese era el plan original de Dios. Por el contrario, eso puede significar que justamente había un plan original que por falta de fe o por duros y tercos no seguimos, pero Dios en su amor siempre nos sigue acompañando porque Dios nunca dejará de acompañarnos. Resumen, quiero resumir esto en 4 puntos, ¿sí? Punto número 1. Dios no quería que vinieran divorcios, pero concedió que los hubiera con ciertas condiciones para que las cosas no se salieran del cauce más de lo que ya se estaban saliendo. Punto número 2. Dios no quería que Israel fuera gobernado por reyes. Esa era la costumbre de los pueblos vecinos, pero puso reglas para que los reyes no se extralimitaran como hacían los vecinos. Punto número 3. Dios no quería que hubiera apedreamiento. Esa era una idea egipcia de ajusticiamiento, de ejercer justicia. Pero les dio condiciones para que las cosas no se salieran del cauce, no se extralimitaran. Y punto número 4. Dios no quería las matanzas de los cananeos, no quería esos genocidios, Él los iba a echar de otras maneras. Pero puso reglas extremas para que el sufrimiento no fuera mayor como el que los pueblos paganos le daban a sus víctimas, porque Israel
no aceptó el plan original de Dios de dejar que Dios los echara y ellos sencillamente entrar confiando en Dios y habitar la tierra que Dios les había regalado. Conclusión. Miren, Dios a través de la historia ha permitido que su nombre y su carácter se vean manchados, cuando por amor al ser humano permite que el ser humano transite, o sea, permite que el ser humano ejerza su libre albedrío, su capacidad de elegir, y transite caminos que solamente lo llevan al mal. Pero Dios en su amor no los abandona. ¿Por qué no los abandona? Porque Dios deseaba y desea que nosotros entremos en un proceso de crecimiento espiritual. Y entonces nos vamos dando cuenta que esas medidas en en algún momento tenían su efecto, pero hoy, ¿sí? Ya no, en ese proceso de crecimiento espiritual. Por eso Jesús dijo muchas veces, habéis oído que se dijo, mas yo os digo. Por eso Jesucristo muchas veces reinterpreta los 10 mandamientos, ¿no? Y él dice, el mandamiento dice, no matarás, mas yo digo que si tú le dices, insultas a tu hermano, eres digno y reo de muerte. El mandamiento, también otro ejemplo, dice, el mandamiento dice no adulterarás, pero yo te digo que si vos miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. ¿Me entienden, no? Jesucristo nos da esa versión en donde Él esperaba que las personas no se quedaran con el no matarás físicamente. Esperaba que en un proceso de crecimiento espiritual, caminando con Dios todos los días, llegáramos a entender que no es solamente matar a alguien físicamente, sino que cuando yo ya le estoy deseando mal, lo estoy tratando mal, ya es como si lo estuviera matando. Ese proceso de crecimiento espiritual Israel no lo tuvo. Y nosotros, me parece que tampoco. Pero ese sigue siendo el plan de Dios y ese sigue siendo nuestro objetivo. ¿Y por qué no nuestra meta personal? Por sobre todas las cosas. No importa si te equivocas o no te equivocas. No importa si estás transitando el plan B, C, D, Z, o si estás transitando el plan A de Dios. ¿Por qué no? Cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, nada va a evitar que Dios te ame y nunca, jamás te dejará solo. Jamás, especialmente en medio de las consecuencias, aunque coseches las consecuencias de tus malas decisiones, Dios jamás te dejará solo. ¿Por qué? Porque te ama y porque le es imposible dejarte solo, cualquier sea el camino que estés transitando. Dios te bendiga.